¿Cómo están ustedes? Nosotros desde Comarca Sí, en otra entrega sobre Leyendo con el autor. Hoy queremos tener la oportunidad de que conozcan al autor del Manual Popular de Derechos Humanos, al doctor Javier Garín. Gracias, Javier, por estar con nosotros. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Hemos leído, porque lo hemos leído atentamente, esta tercera edición del Manual Popular de Derechos Humanos que ya has editado, esta es de 2012, pero ya es la tercera edición. Sí, exactamente. Que has realizado. Es una edición de la editorial Sikus y nos resultó muy interesante, digamos, conocerte, que te conozcan y que conozcan esta obra. Por otra parte, te queríamos comentar que hemos recibido un premio. Muchas felicitaciones. Este programa, Leyendo con el autor, recibió el premio Caduceo, que es un premio que otorga el Consejo Provincial de Ciencias Económicas de la provincia de Buenos Aires como el mejor programa cultural. Así que nosotros tenemos el honor de bueno, y para mí también es estar acá con ustedes, ¿no? Claro. Un honor. Leyendo tu libro, que termino con una conclusión. Creo que es un libro que debería ser de lectura obligatoria en colegios. Es un libro que me parece trascendente por la forma como está escrito y por la forma, el sentido sencillo que está escrito y el contenido que tiene. Leyendo tu obra, hay cosas que inicialmente me llamaron la atención. Primero que tiene como... Es un libro que tiene, si bien hay un autor, tiene un alto contenido colectivo, ¿no? Hay un montón de agradecimientos que tienen que ver cómo se llega a esta obra, ¿no? ¿Cómo se llega a esta obra, a este Manual Popular de Derechos Humanos? Bueno, ¿Cómo llegaste a esta obra? Te agradezco las palabras. El origen del manual es porque hace muchos años que hacemos actividades de difusión de derechos humanos. Yo fui durante muchos años presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Abogados de Lomas y siempre tuve una política de hacer actividades no para los abogados, sino para la gente común, para el militante, para el vecino, difundir qué es esto de los derechos humanos. Y después, a través de un foro, también hemos dado cursos de formación para más de 3.000 promotores de derechos humanos en todo el país. Y un poco como consecuencia de esas experiencias, de esas charlas, es que se fue armando el discurso, digamos, que sirve de sostén a lo que se expone en el libro, que no tiene otra intención, como vos bien lo dijiste, de transmitir en un lenguaje claro, un lenguaje lo más sencillo posible, qué son los derechos humanos, cuál es su contenido, cuáles son sus mecanismos de defensa, cuál es su historia. Hay muchas distorsiones, hay muchas, yo diría que incluso hay campañas que son deliberadas desde algunos medios de comunicación masivos, distorsionando el sentido de los derechos humanos. Entonces nosotros creemos, yo en particular, que es muy importante explicarle a la gente y a la gente común. Por eso hay muchos manuales de derechos humanos que son jurídicos. Están escritos en una jerga jurídica y están dirigidos a especialistas o a estudiantes de derecho. Yo lo que quería era hacer una obra que sea para estudiantes comunes, estudiantes de cualquier carrera, para docentes y de hecho para el público común, para los jóvenes sobre todo. Y de hecho nos han invitado de todo el país a presentar este libro, a dar charlas. En muchísimas provincias fue declarado de interés, en la provincia de Buenos Aires, en el Congreso de la Nación, en Misiones, en Chaco, en Chubut, si mal no recuerdo. En muchísimos lugares fue declarado de interés legislativo. Y hemos dado charlas en universidades, en sociedades de fomento, en cárceles, para cadetes de policía, para cadetes del servicio penitenciario, para agentes de la administración. La verdad que para mí fue una gran satisfacción la recepción que tuvo este libro,
me dio muchísimas satisfacciones. Una de las mayores, que para mí fue un gran honor y un gran orgullo, fue que las abuelas de Plaza de Mayo levantaran en su página web el contenido de este libro y que lo pusieran allí a disposición del que lo quisiera consultar, lo cual para mí, que una institución que yo respeto tanto y admiro tanto como son las abuelas, me hubiera hecho ese honor, es algo que superaba mis expectativas. Hay una parte inicial del libro que comienza con una pregunta. ¿Por qué deben enseñarse derechos humanos? Sí, bueno. Parece algo que puede ser obvio o no. ¿Por qué deben enseñarse los derechos humanos? Yo creo que mucha gente no se lo plantea realmente cuál es la importancia de los derechos humanos. Yo siempre cito en mis charlas 2 frases o 2 anécdotas que me parece que sirven para explicar esto. Una es justamente una de las primeras actividades que yo organicé hace muchos años en el Colegio de Abogados. Fue una charla en donde estaba como uno de los panelistas principales Alfredo Bravo, que fue uno de los fundadores de la PDH, un hombre que estuvo secuestrado, torturado, víctima de Miguel Echecolás y de todos esos sinvergüenzas que han asolado este país, y que era realmente un docente, además de un militante, y en aquella oportunidad dijo una cosa que yo siempre recuerdo y trato de transmitir. Él decía, una de las tareas de los derechos humanos es crear una verdadera cultura de los derechos humanos. Y esto se entronca con algo que decía Juan Bautista Alberdi, el padre ideológico de nuestra Constitución Nacional, un hombre que fue el que más insistió con que había que organizarse a través de una Constitución. Pero no por eso, y no por ser un jurista, era un fetichista de las normas, cosa que muchas veces le pasa a los abogados, o nos pasa, que nos creemos que el mundo se transforma solamente con sancionar una Constitución, una norma, ya están consagrados los derechos. Alberdi, que era un hombre muy inteligente, sabía que esto no era así, y por eso decía, no basta ni la Constitución, ni la libertad, ni la ley, ni la paz, viven en los textos escritos, ni en las constituciones ni en las leyes. Viven en el corazón del hombre, y si no viven ahí, no viven en ninguna parte. Entonces, lo que quiero transmitir es que nosotros, si realmente queremos gozar de una sociedad basada en el respeto a los derechos humanos, tenemos que lograr que la población la haga carne, que sea algo tan profundamente arraigado que los derechos humanos se respeten más allá de su consagración formal o no en las normas. Correcto. Si nosotros logramos, sobre todo en momentos como en los últimos años, en donde ha habido un avance notable en materia de derechos humanos, donde los derechos humanos pasaron a ser una política de Estado, entonces en estos momentos tan favorables nosotros, los militantes, creo que tenemos la obligación o la tarea de generar la mayor cantidad de conciencia posible en torno a la necesidad de defender los derechos, de cuál es su contenido y de por qué los tenemos que defender. De manera tal que si el día de mañana hubiera algún retroceso, haya en el sentido de que hubiera un retroceso desde el punto de vista político, ¿no? Que ya no hubiera gobiernos que defendieran los derechos, entonces que haya suficiente carnadura en la sociedad para que tampoco pueda haber retrocesos en cuanto a la necesidad de construir una sociedad fundada en el respeto a los derechos humanos. Pues es que bien planteás, ¿no? Prácticamente en casi todo el libro, a los derechos humanos como un proceso de una construcción, no es como algo terminado, no es como una obra que concluye. Claro. Que de alguna manera, parafraseando a Eva Perón, donde hay una necesidad y un derecho, uno quizá pudiera perfeccionar esa frase, que como una filósofa argentina, María Luisa Pfeiffer, plantea que el derecho es una necesidad que cuando adquiere conciencia se transforma en una exigencia. Exactamente, eso es cierto. Claro. Eso es cierto. Cuando llega a ese punto de que implica no solamente el reconocimiento de una necesidad, sino que esa necesidad se transforma en una exigencia, es cuando
el derecho, en este caso el derecho humano, más allá de las normas existentes, se propone como una cosa vigente, ¿no? Que no es algo cristalizado, fijo, no. Sí, yo lo que sostengo en mi libro es que los derechos, todos los derechos, cualquiera sea su naturaleza, ¿no? Los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales, ambientales, todos que integran la protección de la persona humana, que son derechos humanos, porque acá tenemos la visión acotada de que derechos humanos son los derechos individuales nada Claro, más. la primera versión de los Claro, derechos. que no ser torturado, no Claro. ser detenido o reclamar porque se haga justicia en relación a los crímenes de lesa humanidad que padecimos lamentablemente en nuestro país. Eso es una parte. Los derechos humanos es algo más amplio, es la protección integral de la persona humana en todos sus aspectos, en todas sus dimensiones, individual, política, social. Cuando leemos la Constitución de 1949, la Constitución de Perón, que yo cito mucho en mi libro, ahí tenemos una consagración extraordinaria de los derechos económicos, sociales y culturales, los derechos del trabajador, de la ancianidad, de la niñez, la función social de la riqueza. Es decir, no es solamente no ser torturado, cosas importantes, o no ser condenado sin juicio previo. Todas estas cuestiones son trascendentes. Los derechos económicos, sociales y Claro, culturales. pero tenemos que tener una visión integral de los derechos. Entonces, yo lo que digo, que cada uno de estos derechos no nació de una concesión graciosa que haya hecho un rey, un príncipe, un presidente, un líder o un caudillo. No, esto nació, o un poderoso. No, esto nació de luchas populares. Todos los derechos surgieron de luchas populares. Desde los derechos individuales, que fueron el producto de la lucha de la burguesía contra el feudalismo, contra el absolutismo, o en nuestro país, de nuestros próceres, que luchaban contra la opresión colonial, y todos eran defensores de los derechos individuales, San Martín, Belgrano, Monteagudo, Castelli, hasta los derechos económicos, los derechos de los trabajadores, que fueron los productos de décadas y décadas de lucha de los sindicatos, de distintas vertientes sindicales, o de mi abuelo era narcosindicalista, por ejemplo, fue testigo de la Semana Trágica acá en los talleres Bacena, tenía 15, 16 años. ¿Cuántos obreros tuvieron que morir? ¿Cuánta sangre tuvo que derramarse para que se reconociera los derechos de los trabajadores? Y lo mismo ocurre con cada una de las conquistas que hoy llamamos derechos humanos. Y yo digo que a pesar de ser tan costosas, de que debajo de cada uno de estos derechos han corrido ríos de sangre para que se los reconociera, no solo acá, sino en todo el mundo, porque siempre se los tuvo que arrancar a los poderosos. Siempre el pueblo le tuvo que arrancar el reconocimiento de derechos a los que ejercían el poder. A pesar de todo lo costoso que fue, aún así son frágiles. Y la prueba está en nuestra propia historia reciente. Nosotros tenemos una larga lucha en donde se peleó por los derechos ya desde la época de la independencia. Tuvimos una constitución que los consagró, por lo menos los derechos individuales, en 1853. Nuestros próceres plantearon la emancipación de los indios, la igualdad, y pronto la abolición de los tormentos. La Asamblea del año 13 mandó quemar los instrumentos de tortura en la Plaza de Mayo y abolió el Tribunal de la Inquisición. Y después nos cargamos de dictaduras militares y terrorismo de Estado. Claro. ¿Qué pasó? A los pocos años, enfrentamiento, guerra civil dentro de las provincias del Río de la Plata, y unos a otros se mataban. Entre unitarios y federales se degollaban, no se respetaba realmente al enemigo, se lo destruía. Vino las famosas campañas al desierto, entre comillas, porque llamaban desierto un territorio que estaba poblado por tolderías, no estaba desierto, pero han asimilado a los indios con los ñandúes, con elementos del paisaje, y por eso lo llamaban desierto. Entonces, mientras nuestros próceres Castelli proclamaba la emancipación de los indígenas, y la declaración de independencia se proclamaba en castellano, quechua, aymara y guaraní,
Roca iba y destruía, eliminaba a los indios. Vamos a ir a un pequeño cortecito y luego vamos a seguir esta hermosa charla. Bueno, seguimos, Javier. Quiero volver a las primeras páginas también de tu obra, que algo que realmente me trajo un recuerdo importante y me gustó la memoria que haces sobre ello, que se trata sobre la división perdida de la Escuela Nacional Mixta de Banfield. La división perdida, que me hace acordar el recuerdo que se ha hecho recientemente sobre las 31 baldosas que representan a esa división. ¿Vos ibas a ese colegio? Claro, yo soy exalumno de la ENAM. ¿ENAM cómo es la sigla? Escuela Nacional Antonio Mentruy. Escuela, también se le llamaba la normal, porque era formadora de docentes. Una escuela muy prestigiosa, escuela pública. En realidad era tan prestigiosa que entrar ahí era considerado un privilegio. Y hoy vos fijate cómo se ha destruido la educación pública, que hoy se considera un privilegio, se considera deseable ir a una escuela privada, a un colegio privado. En realidad, en aquella época, iban a los colegios privados los repetidores, aquellos que habían sido expulsados de la ENAM, o los que no podían, porque tenía un nivel muy bueno. Han salido muchos profesionales, artistas, actrices, actores, cantantes, dirigentes políticos. El intendente de Lomas estudió en esta escuela, el vicegobernador Gabriel Mariotto fue compañero mío un año después que yo, nos veíamos en los recreos. Yo me siento muy orgulloso cuando concurro a alguna sesión del Senado, por ejemplo, y veo que está sentado Mariotto, claro, ahí en la presidencia del Senado, y me acuerdo de cuando era un muchachito. Bueno, le vamos a pedir a Gabriel que compre muchos ejemplares de este manual y los reparta por los barrios. Es un gran compañero. Es un gran compañero. Un gran compañero. Y bueno, para mí, como ellos, muchas otra gente muy buena y muy bien formada salió de ahí. Y a pesar de que esa escuela pasó por un periodo muy feo, durante la dictadura militar estuvo intervenida. Yo hice toda mi secundaria bajo la dictadura. Había un personaje que era un autoritario, propio de la época, que estaba como interventor. Me tocó, cuando me recibí, en el año 81, mis compañeros me designaron, tuve ese pequeño honor de ser designado, elegido por mis compañeros para pronunciar un discurso que fue preparado en forma clandestina y que lo hicimos sin que las autoridades supieran. Copamos el escenario, era en el año 81, y en donde criticábamos todo el autoritarismo que se vivía en la escuela. La verdad que hoy lo miro pasando el tiempo, me siento orgulloso de eso y pienso que también no dejaba de tener sus peligros, porque en esa misma escuela, como vos bien señalás, desaparecieron 31 personas, entre alumnos y exalumnos. Yo recuerdo cuando estudiaba que había un señor que tenía un bufete ahí, al cual le habían secuestrado una hija que era alumna en la escuela. Muchos de los exalumnos o alumnos que fueron desaparecidos en la ENAM eran muy jóvenes, eran adolescentes. Entonces uno, cuando ve estas cosas, se da cuenta de la atrocidad que fue el pasado que tuvimos, ¿no?, en nuestra patria, lamentablemente, y que por suerte estamos superando. Fíjate vos qué paradoja, ¿no? Porque yo ahí en el manual lo menciono. Yo entraba todos los días a la escuela y estaba el busto de Mariano Moreno, nuestro más grande revolucionario, con una frase
que voy a intentar recordarla, porque la veía todos los días, que decía: si los pueblos no se ilustran, si no se vulgarizan sus derechos, si cada cual no sabe lo que puede, lo que tiene y lo que se le debe, nuevas ilusiones sucederán a las antiguas. Y será tal vez nuestra suerte, entre mil incertidumbres, mudar de tiranos sin destruir la tiranía. Eso decía Mariano Moreno en el prólogo del contrato social, de la traducción que él hizo del contrato social de Rousseau. Claro, que y estaba puesto allí en ese busto y lo leía todos los días en plena dictadura. Y claro, me costaba entender el significado de esas palabras. Pero cuando uno ha podido comprender lo que es la libertad después de haber vivido en un país que no la tenía, entonces comprende también cuáles eran las aspiraciones de un hombre como Mariano Moreno y qué quería decir cuando nos advertía de que el pueblo tiene que conocer los derechos, porque si no vamos a cambiar de dictadura, de tiranía en tiranía. Y esto ha sido lamentablemente un vaticinio que hizo Moreno de lo que fue en nuestra historia, hasta que hemos podido recuperar la democracia. Me voy a separar un cachito del Manual Popular de Derechos Humanos, que insisto que es una muy buena obra, y me voy a acercar otras dos obras tuyas que no las he leído, pero que sería bueno que nos comentes algo. Una es El discípulo del diablo, Vida de Monteagudo, ideólogo de la Unión Sudamericana. Y la otra, Manuel Belgrano, Recuerdos del Alto Perú, crónicas de la campaña libertadora. O sea, evidentemente, Javier, sos un enamorado de la historia argentina. Y sobre todo de la parte de la historia que tiene que ver con la emancipación, con la revolución. Eso es lo que más me gusta, porque creo que muchas de las cosas que hoy nos pasan y de los desafíos que hoy tenemos son tareas incumplidas que vienen de esa época. Y ambos libros son reivindicaciones de dos figuras con las cuales la historia oficial ha sido injusta. Una, Manuel Belgrano, que si bien aparece... Se está recuperando fuertemente ahora. Se está recuperando, pero cuando yo escribí ese libro, que era en los años 90, Manuel Belgrano era una especie de estúpido, porque había sido tan honesto y porque además había creído en ideales que habían quedado en el pasado. Hoy se lo recupera y se le da el verdadero valor que tiene, y yo me permito acá, sin que se ofenda a ningún sanmartiniano, señalar que a mi criterio Manuel Belgrano es el verdadero padre de la patria argentina, porque fue la carrera de San Martín fueron 5 años, de 1812 a 1817, que estuvo en el Río de la Plata, y toda su carrera la hizo fuera de lo que hoy es Argentina, mientras que Manuel Belgrano preparó la revolución, la gestó, la protagonizó y la defendió poniendo el pecho en las horas de peligro. Fue el hombre que salvó la revolución en la batalla de Tucumán, la batalla más importante de la Guerra de la Independencia. Nosotros tenemos una marcha para el combate de San Lorenzo que duró 12 minutos y no tuvo ninguna importancia militar ni política. Y la batalla más importante de nuestra independencia, que fue la batalla de Tucumán, en donde murieron 600 personas, duró 2 días antes de llegar a su desenlace, y ni se la con un recuerda. Desenlace que ni Belgrano sabía cómo se decía. Claro. Tuve la suerte de que el gobierno de Tucumán, de la municipalidad de Tucumán, me invitara a dar una charla para conmemorar, ahora cuando se conmemoró el bicentenario de la batalla de Tucumán. Pero creo que todavía no comprendemos la importancia que ha tenido este hombre, Manuel Belgrano, y que lo tenemos que reivindicar realmente más. Y el otro es Monteagudo. Háblame de Monteagudo. Otra reivindicación, un tipo extraordinario. Un tipo que a los 19 años, 18, 19 años, escribió el panfleto que más atacó los derechos de España, que fue el diálogo entre el Inca Atahualpa y Fernando VII, una obrita que él escribió en secreto. Fue un hombre que a los 20 años, casi 20 años, dirigió una revolución, que fue la revolución de Chuquisaca, 25 de mayo de 1809, la primera revolución, el preanuncio de todas las demás que se darían al año siguiente por toda América. Fue secretario de Castelli, fue mano derecha política de San Martín
y de Bolívar. Y fue el hombre que tuvo la brillante idea que hoy le atribuimos a Bolívar, pero que en realidad fue Monteagudo el que la planteó, de constituir una gran confederación de los pueblos de América, de Hispanoamérica, decía él. Por eso yo digo, ideólogo de la Unión Sudamericana, porque 200 años él planteó, hace 200 años, lo que hoy estamos recién llevando adelante. ¿Por qué el discípulo del diablo? Porque era un hombre que la historia oficial lo ha hundido en el desprestigio, justamente porque tenía esta visión americanista, porque él decía, yo no soy ni argentino, ni tucumano, ni altoperuano, ni chileno, ni peruano. Yo soy sudamericano, yo soy americano. Mi patria es toda la extensión de América. Y esta concepción que tenía Monteagudo hizo que fuera odiado por las oligarquías locales, que fueron las encargadas, junto con el imperialismo inglés, de destruir y desmembrar América del Sur. Porque, como vos bien sabés, y por ahí mucha gente no lo sabe, pero Belgrano, San Martín, Castelli, Bolívar, Artigas, O'Higgins, eran hombres que no peleaban por crear pequeñas repúblicas, peleaban por una Hispanoamérica que fuera una gran potencia. Fracasaron en ese intento. Artigas se lo presenta como el padre de la patria oriental. Claro. Y en realidad nunca quiso ni siquiera volver a Uruguay porque estuvo en contra de la conformación del Estado uruguayo, porque él creía en una unidad continental, lo mismo que Belgrano. Belgrano hizo una bandera y cuando la hace jurar dice, juremos vencer, mejor dicho, cuando la iza por primera vez le dice a las tropas, juremos vencer a nuestros enemigos interiores y exteriores, y América del Sur, no dice Argentina, dice América del Sur será el templo de la independencia y la libertad, porque él hizo una bandera para toda América. Esto lo hemos olvidado, nuestra educación, historia oficial nos miente. Hace mucho que se han creado estos mitos fundacionales de los estados nacionales, en donde se nos pretende que es una cosa natural que estemos separados, pero en realidad era algo muy violento para la época pensar en un destino separado. El Alto Perú era parte del Virreinato del Río de la Plata, no era un territorio aparte. Y hoy miramos con desprecio, como si fueran personas diferentes a nosotros, ajenas a nuestro pueblo, a nuestros hermanos de Bolivia. Bueno, así ha sido lamentablemente el proceso de fragmentación que hubo en América del Sur, que llevaron adelante las oligarquías de cada una de las regiones en alianza con Inglaterra. Y hombres como Monteagudo fueron defenestrados. Se le ha sindicado toda clase de crímenes, lo han ocultado su importancia. Mitre lo llama, ¿Cómo lo llama Mitre? Con los peores insultos, dice que era un demagogo, que era un terrorista por temperamento y por sistema, que era un personaje nefasto. Hubo un escritor, José María Ramos Mejía, que escribió un libro que se llama Las neurosis en nuestros hombres célebres, escritor antirrocista, furioso antipopular, que era Ramos Mejía, lo denigra a Monteagudo de un modo increíble, lo llama degenerado, se mete en su vida privada, dice que era un perverso, que cometía atrocidades sexuales como Nerón o Calígula, lo compara con todos los pervertidos de la antigüedad. ¿Por qué? Porque había que destruir el legado de un hombre que realmente... De ahí el discípulo del diablo. Claro, planteó una visión diferente sobre América del Sur. Con más ganas vamos a leer este libro, con más ganas. Aprecio mucho la pasión con que estás relatando esto y bueno, vamos a recomendar también que lo lean. Vamos a terminar el programa pidiéndote que nos dediques el manual popular. Cómo no. Mientras quizá podamos pasar algunas imágenes de las 31 baldosas. Te agradecemos mucho, Javier, que hayas estado con nosotros.